Muy bien, seguimos en Noticias Noche en vivo, seguimos hablando lamentablemente de la pandemia, del coronavirus, de las complicaciones que estamos teniendo en los últimos tiempos y el trabajo que se ha realizado en las últimas 24 horas con esto de volver a una fase moderada, el reclamo de mucha gente, manifestaciones en este momento en Cervantes, pero una charla que hoy tuvo la gobernadora con los intendentes y también con las cámaras de comercio, con la FER, que es la Federación de Entidades Empresariales, para tratar de buscar un acuerdo y poder seguir teniendo negocios abiertos. Tal cual, vamos a mantener una comunicación con Rodrigo Buterel, el ministro de Gobierno de aquí de la provincia. Ministro, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Flavia. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, seguramente trabajo complicado, ¿no? En las últimas horas, arduo, sobre todo tratando de buscar la tolerancia de todos, porque los intendentes han estado complicados y tratar de buscar la manera de que todos salgan, si se puede decir, beneficiados. Sí, por supuesto que han sido días complicados en función de esta medida sanitaria que se adoptó de volver a fase 1, como se le ha dicho, en función de la curva y la escalada de contagios que ha sufrido el Departamento General Roca, en función de una situación que está atravesando no solamente a Río Negro, sino todo el país. Lo vemos todos los días como cada vez más provincias y cada vez más regiones vuelven para atrás en las fases en función de este pico de contagios que está atravesando Argentina, y esto inevitablemente tiene que ver con esto de volver para atrás en las fases que veníamos hablando, Fernando. Tengamos en cuenta que nosotros siempre lo dijimos del día 1, esto es algo dinámico, siempre buscamos que el sistema sanitario pueda resistir la demanda que genera esta pandemia, y siempre dijimos que había que estar preparados para volver atrás en caso de que esto sea necesario. Y como bien lo decíamos, el sistema de salud está atravesando un momento muy complejo, no quedan prácticamente camas de terapia intensiva, y esto inevitablemente implica que tengamos que volver de fase para poder cortar la circulación de la gente, cortar los contagios y poder de alguna manera darle tranquilidad al sistema sanitario para que esté preparado para afrontar esta situación que está atravesando, ¿no? Que no es algo, y lo vuelvo a decir, no es algo propio de Río Negro, sino que es propio de todo el país y de gran parte del mundo. Ministro, podríamos decir que por ahora se suspende la implementación de la fase 1, al menos por esta semana, pero bueno, van a evaluar qué va a pasar la próxima semana, ¿no? Y las próximas semanas aquí en la provincia. No, en realidad un poco lo que decía Fernando, esta mañana la gobernadora, en función de los hechos de público conocimiento que acontecieron ayer, que fueron protestas en las distintas ciudades de parte de los distintos comerciantes, que por supuesto la gobernadora entendió y entiende que es una situación delicada la que están atravesando desde el punto de vista económico, tomó la decisión de dialogar con los intendentes esta mañana y sobre el mediodía dialogar con la Federación de Entidades Empresarias y todas las cámaras de comercio de las distintas localidades del Departamento General Roca, y en función de eso lo que se decidió, y esto se charló por supuesto con el ministro de Salud y con todos los epidemiólogos, fue de alguna manera seguir en esta etapa que habíamos dicho de restringir muchas actividades económicas, volver de alguna manera a las actividades esenciales que sean las únicas que puedan circular, pero a esto solamente le agregamos, en función de este diálogo que hubo hoy, la posibilidad de que las actividades no esenciales del comercio puedan de alguna manera trabajar en un horario más reducido de 9 a 19 horas, de lunes a viernes, y dejando solamente la gastronomía con posibilidades de funcionar bajo el régimen de delivery o takeaway de 19 a 22 horas, pero sí una apertura total, de alguna manera, de 9 a 19 horas. Esto es lo que de alguna manera se definió, por lo cual seguimos en una etapa muy restrictiva, solamente con esta flexibilización puntual, y dejamos abierto la posibilidad de que la gente pueda, los días viernes, sábados y domingos, tener su actividad recreativa individual al aire libre hasta las 19 horas. Por eso decimos que sería una fase 1, pero una fase moderada, con algunas aperturas, con el cuidado que uno pide, la responsabilidad, sobre todo tolerancia, ¿no? Porque ha habido agresiones a intendentes, bueno, la gente entendiblemente está nerviosa. ¿Se ha evaluado también pedir alguna ayuda a Nación, alguna ayuda extra, teniendo en cuenta que esta zona está tan complicada, al límite de los hospitales? Sí, por supuesto, Fernando, lo que decías vos recién, llevamos 5 meses de pandemia, todo el mundo está cansado, el sistema de salud está estresado por un montón de factores. Acá hay que entender que estamos con las patologías propias del invierno, con una sociedad que está prácticamente en movimiento, en una normalidad, con lo cual hay accidentes de tránsito, hay un montón de cosas que pasan en la sociedad que también estresan el sistema sanitario, y por supuesto los contagios, ¿no? Eso hace que hoy no tengamos camas de terapia intensiva disponibles, por eso le pedimos a la sociedad que tenga total responsabilidad, porque aquel que se cuide no se va a contagiar. Ahora bien, el que no cumpla con los protocolos se va a contagiar, y cuando tenga que ir al hospital o a una clínica y quiera
y necesite y requiera una cama de terapia intensiva, no la va a tener para poder tratarse. Con lo cual le pedimos máxima responsabilidad a todo el mundo. Por supuesto que el Ministerio de Salud de la provincia está en contacto permanente con el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional desde el día 1. Cada ayuda que le hemos solicitado nos han acompañado. Hay médicos que están viniendo de otras provincias y dentro de las localidades también que hoy no tienen casos de coronavirus, están yendo al Departamento General Roca para completar de alguna manera todo el personal de salud que se necesita para afrontar esta situación. Tengamos en cuenta que el sistema de salud ha incorporado más de 400 personas que trabajan en el sistema sanitario para abordar esta pandemia, ¿no? Con lo cual hemos hecho todos los esfuerzos del gobierno nacional y del gobierno provincial para poner el sistema sanitario en condiciones. Ahora bien, lo que hay que entender es que no hay ningún sistema sanitario, te diría, en el mundo que esté preparado para afrontar una pandemia de esta naturaleza. Por eso hoy vemos cómo países del primer mundo están volviendo para atrás a muchísimo más de 5 meses de estar atravesando esta pandemia. Por eso, encima ha habido rebrotes. Ha habido rebrotes en Italia, en un montón de lugares del mundo que están volviendo para atrás en fases. Hay un montón de provincias que hasta hace poco tenían muy pocos casos y hoy están volviendo a fase 1 también. Digo, es una realidad que nos atraviesa a todos y de alguna manera tenemos que ser todos conscientes de esta responsabilidad. Por eso nosotros tomamos esta decisión, que es bajar la circulación en el Departamento General Roca para evitar seguir en esta situación de ocupación plena de las camas de terapia intensiva para poder privilegiar la salud por sobre la economía de alguna manera. Ese es el punto preocupante de las camas, el tema de la economía también, cómo el gobierno los puede llegar a ayudar a los comerciantes que no pueden abrir las puertas. Ministro, bueno, también el mayor problema radica en estas reuniones sociales, ¿no? Totalmente ilegales que lamentablemente se siguen haciendo aquí en la provincia de Río Negro, en diferentes lugares, lo vemos todos los fines de semana sobre todo, ¿no? En todo el país pasa, sí. Sí, el gran problema obviamente que tiene que ver con eso, ¿no? La gran charla hoy con los intendentes y con las cámaras de comercio, la gran queja de alguna manera es hacia toda esa gente que de alguna manera se junta cuando esto está realmente prohibido y no cumple con los protocolos, y todos los grandes brotes o nexos epidemiológicos a la hora de trabajar desde el sistema sanitario, llegamos a esa conclusión, que el 90% de los contagios provienen de las reuniones ilegales. Ahora bien, la forma de poder controlar esas reuniones ilegales o clandestinas es bajando la circulación de la gente, y a veces las actividades formales terminan pagando el costo de eso. Por eso la única forma que tenemos de bajar la circulación es restringiendo actividades económicas, porque también es muy difícil poner un policía en cada casa, ¿no? Eso siempre lo hemos dicho. Lo cual la responsabilidad ya pasa a ser de todos, y si nosotros queremos cuidarnos a nosotros mismos, queremos cuidar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores, tenemos que cuidar y tener en cuenta todos los protocolos, porque si no, cuando nos contagiemos y querramos ir al sistema sanitario, no vamos a encontrar una cama de terapia intensiva para tratarnos, que eso es lo que hoy está pasando en el Departamento General. Que es lo preocupante de hoy. En la reunión que tuvo la gobernadora con las cámaras empresariales, con las cámaras de comercio de cada ciudad, ¿hubo algún pedido de ayuda económica? ¿Hay por intermedio de la provincia algún pedido más a Nación? Sí, dentro de la charla surgió esta situación económica que están atravesando sobre todo los comercios en función de estas restricciones, o que ha sido uno de los sectores más castigados desde el principio, ¿no?, de esta pandemia. Por eso la gobernadora dispuso un aporte de 150 millones de pesos que se va a distribuir en toda la provincia por el índice de coparticipación, y esto específicamente para el departamento de General Roca impacta en 70 millones de pesos, que a partir de mañana el Ministerio de Economía de la provincia va a empezar a trabajar en la resolución por instrucción de la gobernadora para poder llegar a los comercios más desfavorecidos por las medidas económicas, por las medidas sanitarias, que se han tomado desde el primer día de la pandemia. Con lo cual, también desde el Estado estamos constantemente pensando cómo colaboramos con la situación económica que están atravesando muchísimos trabajadores y muchísimos empresarios y pymes por cumplir y acatar de alguna manera todas estas medidas sanitarias. Yo creo que un poco la conclusión, por un lado de los intendentes, antes de las protestas de los comerciantes, había un apoyo prácticamente unánime a esta vuelta a fase 1, porque había solidaridad y comprensión en cuanto a la saturación que tienen las camas de terapia intensiva. Ahora bien, después de las protestas de los comerciantes, lógicamente, entre todos decidimos hacer una evaluación y buscar algún punto de encuentro que estén de acuerdo de alguna manera el sistema de salud, pero que implique esto de seguir cuidando la salud de los vecinos rionegrinos y rionegrinas, que es lo que más nos importa. Por eso les pedimos a todos tomar conciencia y ser responsables de que no hay camas de terapia intensiva disponibles, con lo cual seamos muy cuidadosos a la hora de salir a la calle. Gracias, Rodrigo, por el tiempo, sobre todo por hablarle en este caso a toda la población de Río Negro, fundamentalmente acá donde está tan complicada la cosa. No, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, ministro, muy amable, hasta luego.